No existe una fe sin esperanza. No existe una esperanza sin fe y sin caridad. Las tres virtudes teologales son inseparables, como tres hermanas, donde la fe es como la esposa hacendosa que se nos mencionaba en el domingo 33 en la primera lectura del libro de los Proverbios, que permite tener las lámparas encendidas, porque tener fe es un trabajo, es dar testimonio para que el don que hemos recibido pueda crecer. La caridad es como una madre abnegada, como un hermano, una hermana mayor sacrificada, y cuidan de la esperanza que es como un pequeño, como un recién nacido. Pero la esperanza es la que mueve a la fe y a la caridad. Y por eso es que la esperanza tiene que crecer. Y nosotros vivimos y peregrinamos creciendo en la esperanza y tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. Pero cuando perdemos el sentido y la meta y la patria celestial a la que nos dirigimos, y que estamos llamados a la vida gloriosa de hijos de Dios, a resucitar con cuerpo glorioso, entonces nuestra esperanza se debilita. Le llamamos resurrección a cualquier cosa, y como decía Gramsci, ponemos solamente nuestra esperanza en las cosas pasajeras, en las cosas inmediatas, que todos los seres humanos de alguna manera esperan. Un niño, un joven que empiece el colegio, espera terminar sus estudios y espera ingresar a la universidad, espera conseguir un trabajo, eventualmente formar una familia. Pero esas esperanzas temporales, sin la esperanza virtud teologal, se pierden, se enturbian, se corrompen. Y por eso es tan importante esta virtud y saber que nosotros tenemos que mantenernos con una esperanza firme, como nos dice la carta a los Hebreos, porque quien nos promete esos bienes es fiel. Nos dice San Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Es lo que esperamos. Esperamos el encuentro cara a cara con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo el Señor, al final de los tiempos. La esperanza, por tanto, es la virtud que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo ser humano, como nos dice San Agustín. Nosotros tenemos deseo de infinito, no nos contentamos con las cosas pasajeras. Por tanto, la esperanza en la vida nueva, en la vida divina, en la meta de la patria celestial, asume e incorpora todas las pequeñas esperanzas y las ordena y las purifica con respecto a ese bien supremo que es Dios. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo, nos permite crecer en la caridad, permite comprender las dificultades de la vida presente y nos hace crecer en el amor, por el cual seremos evaluados al final de nuestras vidas, como dice San Juan de la Cruz. Por tanto, la esperanza cristiana, la virtud teologal, el don de Dios, recoge y perfecciona las esperanzas de todos los seres humanos, del pueblo elegido y de la iglesia. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, cuando proclama las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hasta el cielo, hasta la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, la patria celestial. Por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos da una esperanza que no falla, dice San Pablo en la carta a los Romanos, y es el ancla del alma, anclada en el cielo, en el destino feliz al que todos estamos llamados, nos dice la carta a los Hebreos. Es también un arma que nos protege en el combate espiritual para alcanzar la salvación que el Señor nos ofrece, porque con la esperanza nos revestimos como de un yelmo, como de una coraza, para poder vencer en las seducciones de este mundo que pasa, en las tentaciones del enemigo.
nos dice San Pablo en la primera de estas Tesalonicenses. Nos procure el gozo en la prueba, porque con la alegría de la esperanza podemos mantenernos firmes en la tribulación. Se expresa y se alimenta en la oración, en especial en el Padre Nuestro, porque pedimos que venga a nosotros el reino. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. Nos recuerda San Pablo y Mateo en el capítulo 7. En toda circunstancia, nosotros debemos y podemos esperar en la gracia, perseverar hasta el fin, porque en la esperanza la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Y por eso la política humana, partidista, sin Dios, divide, fractura al interior de las familias, genera violencia, y por eso los materialistas ateos dicen que la violencia es la partera de la historia, o como en esas otras visiones orientales, que el poder nace del fusil. Esperar estar en la gloria, alcanzar la vida plena, la vida junto a Cristo, el esposo de la iglesia, nos dice Santa Teresa del Niño Jesús. Esperar porque no sabemos cuándo vendrá ni el día ni la hora. Debemos estar vigilantes en vela, como nos dice el Señor. Con cuidado, que todo pasa con brevedad, aunque los deseos de hacer lo cierto, dudoso, y el tiempo breve largo. Mira que mientras más pelear es, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a esperar contra toda esperanza, en medio de este mundo que parece cada vez más alejado de Dios, cada vez más sumergido en las tinieblas del error, de la mentira, del engaño. En este mundo donde cada vez, como nos recordaba la primera lectura del día de hoy, del libro del Apocalipsis, es como esa Babilonia, donde todas las complicidades del pecado se han organizado en esa bestia del mar, que se yergue orgullosa, soberbia, imponiendo a través de esos planes globalistas de la Agenda 2030, de ese reseteo del Foro Económico Mundial. Quieren encontrar, entre comillas, respuestas a la esperanza humana. Pero esa Babilonia que escandaliza, esa Babilonia que promueve el pecado, que quiere que el aborto sea derecho, que niega los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, que habla de derechos sexuales y reproductivos de manera eufemística para defender el aborto y la promiscuidad sexual, la pornografía, la lujuria, el homosexualismo, que quiere desconocer el sacramento del matrimonio y por tanto quiere hacer alarde del pecado simplemente en base de acuerdos meramente humanos y sin Dios, que ofende a todas las personas de fe. Esa Babilonia, nos dice el libro del Apocalipsis, será destruida por una piedra como una rueda de molino, porque peca de escándalo. Y el Señor nos dice en otro pasaje, ay del que hace pecar, porque ese es el escándalo, promover el pecado en otros, especialmente en los más niños, en los jóvenes, a través del sistema educativo formal e informal, y por eso es que quieren capturar el Ministerio de Educación y imponerle ideología de género. Todo eso será destruido por Dios, significado en esa piedra que caerá sobre el mar, que como hemos dicho representa al mundo que no conoce a Dios, y a esa bestia, que es la bestia del mar, que quiere seducir a la iglesia para edificar la bestia de la tierra. Y así, con ese lenguaje
de mentira y de engaño, confundir. Nosotros mantengámonos con una esperanza firme, esperando en el Señor que viene a salvar.